Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy OchanZ y hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre otras una pequeña comparación con la 0.6 y la 0.7. El post de esta semana, aparte de algunas cositas, trae una pequeña comparación en cuanto al mapa de Dead Matter, de la 0.6 con la 0.7. Bueno, más bien la 0.6.1, que fue la última actualización que metieron, pero bueno, el mapa es el mismo que la 0.6. Leemos el post como siempre y lo vamos comentando, ¿vale? Hola supervivientes, tuvimos una muy buena semana en nuestra oficina. Muchos apartados del mapa que estaban incompletos se les puso la guinda final. Y también traemos algunos modelos nuevos para los personajes. En primer lugar, mostramos una sola toma de un área al aire libre en la actualización de la semana pasada. Gracias al arduo trabajo de Dusty durante esta semana, ya podemos mostrar por completo esa zona terminada. Un resort modesto que ya existía en la 0.6 ha recibido una revisión completa. Ha cambiado en todos los aspectos y ahora casa más con el desastre y la ambientación del juego. Es momento de agacharse, y cómo mejor que con este chándal muy típico de zonas de Europa del Este, aunque reconocido por el planeta entero. Aquí chicos, además de ver este modelo, que no creo que se use demasiado en el juego, la verdad, podemos ver la nueva animación de agachado que ya vimos hace tiempo, si no me equivoco, en el pack de animaciones que utilizó el juego para con los infectados y los supervivientes. Siguiendo los puntos de la semana pasada con respecto a un sistema de señalización modular, Julian tiene algunos puntos al respecto de este sistema que está totalmente terminado. La semana pasada les di una vista previa de la herramienta de señalización vial en la que he estado trabajando, que recientemente terminé agregando soporte para hacer señales en las carreteras y grandes señales en autopistas. Los diseñadores de niveles ahora pueden utilizar esta herramienta para que con un mínimo esfuerzo adquieran las señales que necesiten en cada momento. Todo lo que un diseñador de niveles debe hacer es abrir la herramienta, seleccionar la forma de su señal, tipo de señal y después puede elegir, pues por ejemplo, un símbolo, agregar texto o ambas juntas. Una vez que establecen todos los parámetros requeridos, simplemente con presionar un botón la herramienta genera una señal de tráfico completa, agilizando y omitiendo toda la parte de codificación. Esto chicos, ahora mismo es simplemente para los diseñadores del equipo de desarrollo de Dead Matter, pero en el futuro será para todos, para los modders que quieran hacer un nuevo mapa, nuevas carreteras o lo que quieran hacer, pues podrán utilizar este software. Como estamos llegando a la versión 0.7, pensamos que sería interesante echar un ojo a cómo ha cambiado ciertas partes del mapa con respecto a la versión actual de la 0.6.1. Deadman's Flat es el foco central de la 0.7, por lo que estas tomas se centran en esa zona. Tened en cuenta que estas son tomas directamente generadas desde el editor, y aunque hemos tratado de aportarle la iluminación que tendremos in-game, siempre puede haber alguna variación, ¿vale? La diferencia en la escala y el diseño del mundo en general es más que evidente. Incluso desde esta primera toma de la carretera que conduce a Deadman's Flats, el motel que había y que hay en la zona es mucho menos plano con respecto a la carretera y el paisaje, lo que nos aporta profundidad, iluminaciones más realistas y un sombreado acorde con la realidad. Además, los cambios en el cielo, la iluminación general y las plantas tienen un papel muy importante en esta reconstrucción del mapa. El Elk Pass Motel ha experimentado una remodelación sustancial. Si bien aún no está finalizado, Dusty ha hecho un trabajo maravilloso al impulsarlo y ayudar a que se vea terminado. Cup of Hope Café también ha experimentado algunos cambios significativos. Si bien anteriormente ya vimos el interior de este, nunca hemos proporcionado una visión clara del trabajo que Nihito hizo en su exterior. Esta imagen, al igual que la primera, también proporciona una visión general, realmente sólida del cambio de escala de Deadman's Flats. La gasolinera Peso ha sido revisada por Patrick y ahora es significativamente más similar a su contraparte del mundo real. Nuestra iluminación nocturna y los cambios en el cielo también son especialmente evidentes en esta toma, a pesar de que ambas imágenes fueron tomadas a la misma hora del día, cercana a la noche. La diferencia es abismal. Gracias por pasaros de nuevo por aquí, estamos realmente agradecidos con todos y cada uno de ustedes por manteneros al día con el proyecto. Bueno chicos, pues hasta aquí la actualización de hoy, he intentado hacerlo lo más rápido posible para que lo tengamos aquí hoy mismo. Yo quería hacer, es más, lo voy a hacer, un vídeo comparando, ya que se acerca a 0.7, pues comparando lo que tenía la 0.6, sobre todo de mapa y demás, con lo que tendrá la 0.7. Una especie de lista de cambios anticipada, o sea, hecha por mí porque todavía no está
está una lista de cambios como tal. La voy a hacer obviamente, pero esta actualización que han sacado, este post, ayuda muchísimo a darnos cuenta de qué camino está cogiendo Death Matter. Y Death Matter está cogiendo un camino que es el que todos queremos. Un juego menos plano, un juego con más iluminaciones, con más necesidad de utilizar pues linternas o simplemente que no sea plano, ¿vale? Con la primera imagen donde vemos el motel y demás, se notan mucho las diferencias de la iluminación, me parece abismal. Otra cosa que se nota muchísimo es las plantas, y una cosa que me he dado cuenta yo, porque in-game la verdad que me molestaba muchísimo, son las montañas que, digamos, están de fondo, que delimitan el mapa, que las que se ven que realmente no se pueden llegar a alcanzar, digamos que son simplemente para darle ambientación, están muy bien hechas ahora. O sea, se les ve por lo menos que tienen plantas, que tienen tal. Antes eran bastante feas, se glitcheaban, había partes que eran transparentes, ahora están mucho mejor acabadas, la verdad. Y creo que en general está muy bien enfocado el mapa en la 0.7, y bueno, ya lo veremos porque quedan nada, pocos días, quedan muy pocos días, 8 días o por ahí quedan, para que podamos catar la 0.7, y aunque no podamos subir vídeo, sí que podré explicar un poco mis sensaciones y si todo lo que dicen y todo lo que han estado trayendo se corresponde con la realidad. Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, comentad y todas estas cosas que se suelen decir, que sí, que soy muy pesado con estas cosas, pero es lo único que pido, que el que se quiera hacer miembro que se haga miembro, el que no, que deje un like y un comentario porque me ayuda muchísimo, y siempre lo hacéis, cumplís de manera increíble. O sea, teniendo una comunidad de 1500 y pico personas, me atrevo a decir que el 50% es gente que se ve siempre los vídeos, que comenta siempre, que da like siempre. Bueno, quizá el 50% no, porque si no tendría mucho más likes, pero gran parte de la comunidad es gente que está ahí día a día y se agradece muchísimo, de verdad, chicos. Pues nada, tras todo esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo, que será dentro de poquito, porque habéis visto que ya se me han acabado las vacaciones. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.